majestuosos. También muere Luis Aragón, el famoso poeta francés que un día dijo: el cine es Godard. Muere también Tennessee Williams. Es el año, y parece que hace ya mucho tiempo, pero donde aparece por vez primera el compact disc, con una lectura de rayo láser. Naturalmente la Deutsche Grammophon es la que se encarga de patentarlo y venderlo. Se suicida Arthur Koestler con su mujer, que fue un autor que durante los años 40 y parte de los 50 tuvo una gran influencia en la literatura de su tiempo. Su obra Del cero al infinito fue absolutamente de uso obligatorio. También fallece el payaso español Charlie Rivel. Es un año malo para el cine, muere un actor elegante y sofisticado como pocos, como fue David Niven. También fallece Gloria Swanson, la famosa actriz de Sunset Boulevard, y naturalmente otro de los grandes creadores de nuestro cine, don Luis Buñuel, que ha sido un hombre al que tendremos naturalmente en este programa y que ha ido dejando también obras maestras a lo largo de su camino. Fallece también José Bergamín, el filósofo Zubiri, y el cantador Antonio Mairena. Digamos que es un año también bastante gozoso porque Argentina vuelve a la democracia con Alfonsín, que es el que gana las elecciones. Y ya sin más, como le veo un poco más recuperado a mi amigo Juan Cobos, dinos un poco qué te ha parecido esta nueva visión del sur. Pues a mí me parece una película realmente impresionante y tiene una cosa que en Víctor Erice se ha ido produciendo desde los años 60, que es una maduración interior muy grande y un acercamiento a unos grandes realizadores que en un principio él no admiraba tanto, pero que ha tenido siempre la honradez de confesar que le han transformado su visión del cine. Y en esto está el acercamiento, la reflexión moral de Rossellini, de Nicola Rey, que es una de sus versiones, de Ozu y de Mizoguchi. Es un realizador que tiene la cadencia de ciertos de los grandes realizadores japoneses. Claro, porque es un tempo narrativo, ¿no? Y el tiempo de la luz, y la serenidad, y el soportar el tiempo que haga preciso, que hace falta un plano, para de ese plano sacar los matices de un rostro y de lo que está pasando por ese rostro. Yo, por ejemplo, y sé naturalmente su enorme fidelidad y admiración por Nicola Ray, pero a mí me da la sensación de que se va alejando no de admiración, pero sí de puesta en escena de Nicola Ray para ir más a otra puesta en escena más contemplativa, más de la mirada, ¿no? Mucho más de Ozu, como tú dices. No sé qué os parecerá a vosotros, pero aquí ya los rastros de Nicola Ray... Bueno, yo creo que hay muchos, pero muy subterráneos. Es decir, lo que no hay nunca en Víctor es ni una cita ni una copia de nadie, pero yo constantemente, viendo esta película, recuerdo que me llamaba la atención, decía, no se parece esto a nada de Ray, pero hay algo parecido. Por ejemplo, a mí la escena esta del diálogo en el Gran Hotel entre Iciar Bollaín y Homero Antonucci, con esa separación, esas pausas que hay entre los planos y los contraplanos, con esas miradas, a mí me recordaba perfectamente la respiración que solo encuentro en algunas películas de Nicolas Ray y en escenas parecidas. Eso está mezclado con un cierto tono que a mí me hace pensar en El río, de la que tampoco hay nada copiado. El inicio inequívocamente me hace pensar en Ordet, empieza de una manera muy parecida que Ordet, con alguien que se despierta y hay gritos y buscan a alguien por una idea. No se parece nada tampoco a Ordet, no hay nada copiado, pero se nota que hay como esa impregnación muy subterránea y el haber absorbido, que realmente yo creo que es la manera de digerir las enseñanzas de los grandes maestros elegidos, porque yo creo que esto es una cuestión un poco de afinidades selectivas, ¿no? Yo no sé, y ahora le voy a dejar la palabra a Miguel Rubio. A mí me parece, vista ahora, que por ejemplo esa escena del Gran Hotel, que probablemente es una de las mejores o la mejor escena de la película, la resolución de esa escena, de esa secuencia, cuando se levanta Iciar Bollaín, la acompaña un traveling con grúa, que ahora lo estaremos probablemente viendo. Eso ya no es de Nicolas Ray ni de Ozu, eso es de Erice y nadie lo ha hecho en el mundo también como él. Ese momento en donde el traveling va siguiendo a ella, ella mira por el visillo, la cámara se eleva por encima de la puerta y se ve, escucha y se ve lo del paso doble, a mí me parece que es uno de los momentos más hermosos de la historia del cine en España y probablemente de otros cines, ¿no? Bueno, yo creo que sí hay una referencia clara a Ordet. Yo creo que ya empieza a influir mucho Rossellini y Renoir en él. O sea, yo sí creo que Nicolas Ray le explica que no tenía la posibilidad de los decorados para hacer la puesta en escena que podía hacer en Rebelde sin causa. Por ejemplo, hacía referencia a la escena de la comisaría al principio. Es decir, él se mueve en unos términos distintos y él pertenece, yo creo, a otro mundo, a un mundo que tiene que ver
más, por ejemplo, en El sol del membrillo, que a mí me parece una obra absolutamente admirable, me parece una obra maestra, me parece incontrolable. Yo sí diría que es la película que más me ha emocionado en los últimos 20 años. En El sol del membrillo se nota mucho la influencia de Rossellini. Yo creo que aquí sí está presente mucho Renoir y una cosa que él parece que asume, que lo recupera, que es un cierto lenguaje que tiene que ver con el cine mudo. Y sin embargo no nos está haciendo cine mudo, es decir, está haciendo una puesta en escena que tiene que ver con la puesta en escena que se hace en el cine a partir de los años 40, pero recupera esa manera de mirar de Dreyer, del Griffith de los años 20, 19, 20, de Lirios rotos, de esa cosa en la que cada plano trata de como asumir, como de recoger algo que está solo en ese plano. Es decir, y a mí sí me parece que, por ejemplo, Dreyer está tan presente que, por ejemplo, Homero Antoniuti recuerda mucho al Johannes de Ordet, al Johannes de Ordet, y muchas veces uno tiene la sensación de que él está. Es decir, el cine de Rice tiene un sentido que no es el de Nicolas Rey, tampoco es el de Renoir y tampoco es el de Rossellini, con las que por eso te digo, yo creo que es el de Rice. Tiene una cosa encantatoria, es decir, está buscando una forma del encantamiento de las propias imágenes. Por ejemplo, esta película es absolutamente imposible de reconocer como una escena, es decir, siempre son secuencias, es decir, tal y como monta las elisis, el paso de una escena a otra, con los pocos medios expresivos que está contada la película. Es decir, no se puede separar una escena de otra, es decir, tienen una especie de mundo subterráneo, transcurre algo por debajo de las imágenes que le hace un cineasta realmente muy personal, es decir, no existe nadie como él, es decir, también hay Bergman. Es decir, yo creo que en el 83 Bergman hay también. Pero hay un cine de la quietud en él. Hay algo de la quietud, hay algo de los cuadros de Rembrandt, de Vermeer. Claro, tiene mucho. Vermeer claro, está claro, clarísimo. Eso está muy claro, ¿no? Pero incluso dentro del plano, por ejemplo, hay un momento a mí, a la primera vez que empieza la niña ha hecho la comunión y la cámara sale para atrás en un traveling muy suave, luego vamos viendo la mesa, vemos a la gente que está con la mesa, está sonando con el acordeón el pasodoble en el mundo, es magnífico el plano. Pero en el momento que entran en cuadro el padre y la hija se produce una conmoción en ese plano, es distinto y no se ha tocado el plano, sí, solo se ha echado un poquito para atrás. ¿Dónde está esa carga de que te cambian los paisajes interiores y solo es el padre con la chica casi a la cintura y que se van moviendo? Es distinto. Siempre repite, porque luego va a repetir en la boda. A lo que yo voy es que siendo el mismo plano, la misma toma, es como distinto. Ha habido una variación tan grande en la relación entre el padre y la hija cogidos, que luego cuando recupera otra vez el plano y vuelve para atrás, que termina, bueno, ya es otro plano, es el mismo, muy bonito, es un juego de fin, de cerrar una secuencia, un plano secuencia, pero, amigo, cuando aparece la hija y el padre, aquello es una cosa por religiosa, no tiene nada que ver con Yo le nada. veo a Miguel María con muchas ganas de intervenir, pero le voy a dejar enseguida la palabra, pero yo creo que es un cineasta que trata de que reflexionemos. Es decir, el cine le sirve para reflexionar, para hacer siempre una reflexión moral. Eso es lo que le hace ser un gran cineasta y un cineasta clásico y que se echa tanto de menos en el cine de hoy y que solo a veces encontramos. Pero yo creo que lo bueno, lo que tiene de verdaderamente maravilloso es el hecho de que a través de la emoción, siempre a través de la emoción, y por eso yo estoy de acuerdo contigo, José Luis, trata de hacernos reflexionar. Es decir, ese equilibrio entre emoción o pasión y reflexión es lo que le hace un cineasta absolutamente verdaderamente maravilloso. Y incluso yo siento que en las encuestas, cineastas que admiro españoles, estén por delante de él, porque me parece que es una voz absolutamente universal, como ha dicho Juan Cobos. Es un cineasta con una personalidad enorme, con un universo y sobre todo con una mirada. Es decir, es que es imposible encontrar una mirada. Yo solo encuentro una mirada, lo diré después, y ya sé que a lo mejor María me va a contestar, que es a la que a veces se parece. Bueno, a ver, que decía que tenía muchas ganas de hablar. No, pues es imaginación, pero bueno, no, hay una cosa que enlaza con un par de cosas que habéis dicho. Yo creo que hay un factor fundamental que es lo que decía antes Juan, me parece, esta especie de saltos en la evolución que hay en la obra escasa de Víctor Erice. Yo creo que esto radica precisamente en que entre película y película pasa tanto tiempo que él está de todas maneras actuando, pensando como cineasta, aunque no ruede. Entonces realmente ahí hay una reflexión continua sobre el cine
que efectivamente se echa muy en falta Faltan en la películas mayor que ha parte rodado del ya, cine actual, ¿no? ¿Quieres decir pero tú? que él, digamos,